Saludos, bendiciones de Dios para nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por permitirnos en esta tarde poder compartir, porque el amor de Dios es compartir. Cuanto más algo que nos beneficia, algo que nos hace bien. Y en esta tarde quiero compartir algo que quizás cuantos pueden identificarse conmigo cuando llegamos a esa situación en que no sabemos qué hacer, cómo hacer, que nuestras fuerzas se terminan. Llegamos a un proceso de impotencia, porque en este tiempo todos pasamos por situaciones muy duras y muy difíciles. Nadie se ha quedado sin ser golpeado de una o de otra manera. Entonces yo también he pasado situaciones duras en mi cuerpo, en mi salud, pero gracias a Dios que podemos estar todavía aquí, tenemos vida, eso es lo importante y la vida es muy valiosa. Entonces en esta tarde quiero compartir que le he puesto un de repente de Dios, que yo lo anhelo, que yo lo espero, que yo estoy a la expectativa de ese de repente de Dios, de esa intervención de Dios. Todos tenemos planes, proyectos, tenemos una agenda, pero llega un momento en que esa agenda como que se termina. Los planes, los proyectos se terminan, las opciones, ya como que llegamos a un momento en que decimos, no sé qué hacer, peor cómo hacer. Entonces estos son procesos que tenemos que atravesar en la vida, todos. No sé cuántos se identifican conmigo, pero yo lo estoy atravesando. Pero una de las cosas es que a pesar de estos procesos de desiertos, de soledad, de impotencia, mi fe permanece firme, y es algo que usted y yo no debemos perder. La constancia, la perseverancia de saber que hay un Dios todopoderoso al cual podemos acudir y que Él un momento se va a manifestar con un de repente en nosotros. Yo lo creo, yo lo espero y estoy a la expectativa porque lo he experimentado. Pasé 5 meses con mi salud muy quebrantada, pero esperaba ese de repente sanador de Dios, porque sin recursos económicos, y no me da vergüenza decirlo, sin médicos especialistas por la misma situación que se ha atravesado, pero esperando, confiando en el Creador, en el que todo lo puede, que ahí cuando ya se termina en nosotros los recursos, las opciones, como que ya no damos más, pero ahí ha estado la confianza y esperando ese toque divino, ese toque sanador, y lo experimenté y le doy gracias a Dios porque lo recibí y aquí estoy para compartir y seguir compartiendo. Pero aún hay más cosas que vivir y estoy a la espera de un de repente más en mi vida, porque hay muchas cosas, nuestro diario vivir, lo secular, lo material, lo financiero. En esta época todos, creo, estamos atravesando situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? Hay un de repente que usted y yo debemos esperar. Y ese de repente viene del Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a ver lo que significa ese de repente. Eso es un impulso, algo rápido, algo súbito, algo repentino, algo inesperado. Algo que pasa así, que quizás usted y yo ni cuenta nos damos y llega.
Entonces podemos ver que es un mover de Dios a favor de nosotros, a favor de los que estamos esperando. O sea, es un mover de Dios en tu vida, en mi vida. O sea, quiere decir que un momento menos esperado, un día menos pensado, va a llegar esa manifestación de ese de repente de Dios a nuestro favor, a su favor. Eso es algo tan importante, estar a la expectativa, no perder esa convicción, esa confianza de que algo va a hacer Dios por nosotros. Entonces, de repente aquí surge una pregunta: ¿a quiénes Dios se manifiesta con un de repente, con una intervención? Mire, es tan maravilloso la gracia, el amor de Dios, que Dios se manifiesta con un de repente en el creyente, en el que está confiando, en el que está esperando, pero aún más le digo, también en personas en las cuales Dios tiene un propósito y muchas veces esas personas no lo saben. Y yo se lo voy a demostrar aquí en el manual de instrucciones, que es la Biblia. Entonces, como surge esa pregunta, ¿a quiénes? ¿Será en mí? ¿O quiénes esas personas que reciben esa intervención inmediata en el momento en que ya nuestras opciones se terminaron, nuestros méritos ya ni nos sirven y que no sabemos cómo hacer porque de pronto vemos todas cerradas las puertas, no hay salida, pero viene un de repente de Dios en nosotros, eso inesperado, como vemos aquí. Jeremías 17 nos habla que dice que bendito el varón que confía en el Señor y que cuya confianza está en Dios. Bendito, o sea, bienaventurado, bendecido es aquel que confía en Dios y que pone en Dios su confianza, su esperanza y que tiene seguridad. También nos dice en el Salmo 1, del 1 al 3 nos habla de que bienaventurado es el hombre que medita en su palabra, y que ese hombre que medita y que confía en Dios y que se deleita en la esperanza de Dios, dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes, que dará su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, sino que siempre está verde. Esa es un futuro, es una bendición para aquel que confía. Entonces vamos a ver cómo Dios se manifiesta con eso de repente, con esas intervenciones divinas. Siempre debemos tener nosotros esa espera. Mire, es como cuando usted está a la espera, hablando de lo secular, a la espera de un trabajo, que de repente usted metió carpetas por todos lados, de empresas, y que usted está a la espera, a la expectativa de dónde le llaman, si le llamarán, pero usted está esperando. Con la diferencia que en Dios, al esperar en Dios y confiar en Dios, viene algo positivo, viene algo seguro, porque dice que es bendito el que confía en Él. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? A quiénes se manifiesta Dios. Los que mantienen su fe puesta en Él. Los que obedecen a su palabra. Dice en Hechos 16, nos habla del apóstol Pablo, que era un predicador. Pablo y Silas, que fueron enviados para predicar el evangelio. Pero Pablo fue un hombre que sabía la ley, pero él era un religioso y perseguía a la iglesia de Cristo porque no aceptaban en esa época los judíos que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Entonces Pablo se volvió un perseguidor de los cristianos, de los que creían en Cristo.
Y Pablo experimentó ese de repente. Entonces, mire, porque había un propósito en Pablo. Entonces Dios se manifiesta con un de repente en Pablo. Porque dice que cuando Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos, dice que de repente vino una luz que lo rodeó y Pablo cayó, y esa luz era Jesucristo manifestado. O sea, repentinamente dice que vino esa luz y lo envolvió a Pablo y se manifestó Jesús sobre Pablo, porque había un propósito, que Pablo iba a ser enviado a los gentiles, o sea, a nosotros. Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo que está en la promesa del Señor. Y nosotros los gentiles, que éramos de las otras naciones, pero Pablo fue llamado y enviado para nosotros. Y él experimentó ese de repente, porque había un propósito. Y Pablo ahí tuvo la revelación, la manifestación de Jesucristo. Sus pecados le fueron perdonados. Y obtuvo el ministerio del evangelio a los gentiles. Entonces, cuando Pablo ya comienza a llevar el evangelio, a la verdad del evangelio, a todos los pueblos, las naciones, a todos los lugares de los gentiles, llegó a este lugar donde, acompañado por Silas, comenzaron a predicar. Pero en ese lugar había, dice, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual al ver a Pablo lo reconoce y comienza a decir, el espíritu de adivinación, es: estos hombres son hijos del Dios Altísimo, ¿no? Y a Pablo le molestó ese elogio, porque Pablo vio que era un elogio humano. O sea, Pablo y Silas le daban la gloria siempre a Dios. Nada de lo que ellos hacían no era para ellos, porque no era de ellos. Entonces Pablo le molestó estas declaraciones que hacía esta muchacha, y se vuelve hacia la muchacha y le reprende el espíritu de adivinación, y la muchacha quedó libre. Entonces los amos de esta joven, al ver que el espíritu de adivinación se había ido de ella y que ya no iban a tener ganancias, porque la usaban para hacer dinero, tener ganancias a través de las adivinaciones, entonces al ver que ya esta muchacha quedó libre, entonces estos hombres ocasionan un alboroto y se van en contra de Pablo y Silas, y los cogen, los azotan, les desgarran sus ropas, los maltratan y los meten en la cárcel, dice la palabra aquí en Hechos 16. Y dice que los metieron en el calabozo muy adentro, dice, y le pusieron cadenas en las manos y unos cepos en los pies, y los aprisionaron allí. Miremos este cuadro de estos dos hombres golpeados, maltratados, sangrando sus cuerpos por los látigos que les habían dado. Y ellos allí encarcelados, ¿qué podían esperar? O sea, como que allí ellos esperaban quizás la muerte, ser juzgado, porque era muy terrible en esa época llevar el evangelio y hacer estos milagros que Pablo hacía, que fue por la misma cosa que mataron a Jesús. Entonces dice en el 16 y en el 26, versículo 26, es que se ocasiona este de repente. Entonces dice que Pablo y Silas a la medianoche comenzaron a orar, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a darle la gloria a Dios a pesar. Ellos no vieron la circunstancia en la que ellos se encontraban, golpeados, sangrantes, adoloridos, pero no perdieron su fe, no perdieron su esperanza, su confianza. Y ya pues entregados al destino de qué podía pasar mañana, ellos decidieron y se pusieron en acuerdo los dos para entrar en orar y alabar a Dios a pesar de la circunstancia en que estaban. Entonces dice que de repente vino un terremoto y sacudió esas cárceles, y las cadenas de sus manos cayeron y los cepos de sus pies se abrieron. Mire ese de repente, esa intervención divina que Dios trajo sobre Pablo y sobre Silas.
Porque estos hombres decidieron, eran hombres de oración, eran hombres que a pesar de las circunstancias nunca perdieron su confianza, nunca perdieron su fe, nunca perdieron la esperanza. Ellos sabían orar, eran hombres de oración. Mire que el ser hombres y mujeres de oración no nos libran de los azotes. No, pero ese poder de la oración a nosotros nos da la autoridad para lidiar y para salir en victoria de cualquier situación por la que nosotros estemos atravesando. Entonces, ese de repente de Dios vino a favor de Pablo y de Silas y trajo cosas gloriosas. Cuando ellos se vieron sueltas las cadenas, los pies se vieron libres, dice que el carcelero, después que pasó esto, se levantó y vio todas las puertas de las cárceles abiertas. Entonces él quiso matarse, pensando en sus superiores, ¿no? Porque él pensó que todos los presos se habían ido. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Gloria a su nombre. Entonces dice que el carcelero, al ver este milagro, quedó asombrado, maravillado, y todos los presos. Entonces dice que este hombre les dijo, señores, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Bendito sea el Señor. Mire lo que trajo estos hombres de fe, estos hombres que tenían confianza, que a pesar de las circunstancias que ya se habían terminado en ellos, quizá vieron todo ya como acabado, ya presos allí, como que ya ¿qué podían esperar? Ser juzgados o ser muertos. No sabían lo que les podía ocurrir el día de mañana. Pero ellos no perdieron esa confianza en el Dios Todopoderoso. Y estos hombres, dice la Escritura, que sacaron a Pablo y a Silas y los llevó y les lavó sus heridas y les curaron sus heridas y les puso, dice, alimento, los atendió, les dio de comer. Y dice que este hombre y toda su casa fue salva y fueron bautizados. Mire esa gloria que trajo ese de repente de Dios a través de Pablo y de Silas. Y ese de repente es el que yo siempre anhelo, el que yo siempre espero. Yo no sé si usted se identifica conmigo, pero yo espero ese de repente de Dios, cuando a mí las fuerzas se me acaban, cuando las opciones se terminan, cuando mis méritos ya no me sirven, cuando veo que todas las puertas se cierran. Mire, yo me quedo y digo, Padre, yo necesito un de repente tuyo, y yo sigo confiando y yo sigo esperando, y yo espero esa intervención que es ese de repente, algo súbito, algo repentino, algo inesperado que Dios siempre va a dar a los que confían. Por eso lo que vimos en Jeremías, lo que dice allí su palabra, que bendito es el hombre que confía en el Señor y que cuya confianza está en Jehová. Qué maravilloso es eso, de que nosotros podamos afirmarnos y seguir creyendo. Y como vemos, tan grande es el amor eterno de Dios. Y Dios tiene esos de repente, cuando confiamos, cuando esperamos, cuando estamos allí a la espera, a la expectativa. Nunca hay que perder esa expectativa de que Dios hará, de que Dios intervendrá. Mire, nuestras fuerzas se pueden terminar, nuestros ánimos pueden decaer, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo, este Dios de Jeremías, este Dios de Pablo, este Dios de aquellos tiempos, es el mismo de hoy. No pierda esa confianza y ese esperar y ese anhelo, esa perspectiva que usted debe de tener, de que vendrá ese de repente, esa intervención de Dios. Ya los apóstoles también experimentaron esto en Hechos 2:2, cuando dice que el día de Pentecostés, cuando Jesús les ordenó que no se fueran, que no se movieran, sino que se reunieran todos, y ellos estuvieron orando y estuvieron esperando, cuando dice que de repente vino un fuerte viento que soplaba y que inundó toda aquella casa donde estaban esos hombres que estaban orando, que estaban cantando, que estaban esperando esa intervención, esa esperanza que Jesucristo les había dado.
y vino ese viento que soplaba, ese viento recio, y dice que a todos los llenó del poder de Dios, del Espíritu Santo. Y qué maravilloso, porque ese poder fue que los sacó a ellos a llevar la palabra, a predicar. Mire, usted y yo tenemos esta confianza. Puede ser que usted esté atravesando un proceso en el ministerio, un proceso en el hogar, con los hijos o con las finanzas, y que usted dice, ya no sé qué hacer, cómo hacer. Mire, yo le digo que vendrá ese de repente de Dios, que se mantenga creyéndole al que todo lo puede. Yo personalmente lo anhelo, lo espero, porque hay otras áreas en que necesitan ese de repente de Dios. Yo creo que la mayoría aquí, en la parte financiera, económica, quedamos quebrados, pero esperemos esa intervención, que vendrá ese de repente, esa manifestación inesperada de Dios para ayudarnos, porque Él nunca dejará a quienes confían en Él. Dios no se esconde de los que esperan en Él, de los que confían en Él. Y Dios cumplirá el propósito. Yo le digo a usted que aunque usted no sea fiel, que aunque usted no esté esperando quizás, pero que en usted hay un propósito de Dios, Dios va a traer ese de repente en su vida y usted lo va a experimentar, porque Dios nunca dejará las cosas a media. Dios es un Dios que hace toda la perfección, que Dios completa su obra, que Él la perfecciona. Lo que empezó en nosotros lo va a perfeccionar. Y por eso en esta tarde yo les digo con toda seguridad que de repente vendrá, ese de repente vendrá a su vida. Vendrá a su vida para ayudarlo, para bendecirlo, para levantarlo. Ese de repente vendrá. Ese de repente es el que te va a prosperar, que te va a levantar, que te va a bendecir. Ese de repente de Dios. Así que no desmayemos en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra esperanza, y sigamos. Mire, si usted no tiene, dice, ya no tengo opción, ya no puedo, ya no sé qué hacer, espere. Porque Dios traerá esa intervención, Dios traerá ese de repente. Nosotros podemos encontrar muchos hombres y mujeres que tuvieron esta intervención divina, que cuando ya vieron que quizás todo había terminado, acabado, recibieron esa intervención que trajo gloria. ¿Cuántas glorias trajo ese de repente solo por la decisión de Pablo y Silas de haber orado y alabado a pesar de las circunstancias que ellos estaban, que se encontraron? Trajo glorias el Señor, fueron librados ellos, y una familia entera fue bendecida. Una familia entera fue bendecida, que fue este carcelero y toda su familia que vino y conoció al Cristo de la gloria. No decaiga, no se dé por vencido. Es eso, no darme por vencido, sino que esperar y estar a la expectativa de que Dios hará y Dios traerá ese de repente en nosotros. No desmaye, permanezca, créale a Dios. Ore si usted sabe orar, lea la Biblia si usted la tiene en su casa, pero no se dé por vencido y espere, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es mucho más grande que todas las cosas, más poderoso de todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor. Eso se lo digo con seguridad, le digo con toda seguridad, porque lo he experimentado muchos de repente en mi vida, y aún hoy espero ese de repente en mi vida. Así que espero que esta corta meditación o reflexión de esta palabra poderosa pueda usted tomar este ejemplo de permanecer y esperar esa intervención de Dios. No se dé por vencido. Nuestros ánimos pueden decaer, nuestras fuerzas pueden debilitarse, pero Dios permanece en su trono
Él sigue, su poder nunca ha terminado y jamás terminará. Así que yo le bendigo en esta tarde y le animo que no se dé por vencido, que siga esperando. Si usted está orando, siga confiando y estemos a la expectativa de que Dios hará y traerá ese de repente para bendecirnos, para levantarnos y para prosperarnos. En el nombre de Jesús. Amén.